Hola, hoy vengo a hablaros de las lecturas que hice a lo largo del mes de marzo y como siempre vamos a empezar por los libros y luego ya pasamos a los cómics y a los mangas. Y como hay mucho y estoy segura de que se va a hacer esto muy eterno, pues vamos a empezar. El primer libro que leí, ya os he hablado de él este mes muchísimo, o sea que os podéis imaginar que me gustó mucho, es Nada. Fue la lectura que hicimos con el Club Pickwick y el primer libro que leía de Carmen Laforet, un libro que me gustó muchísimo. Es un libro que me impresionó mucho, principalmente porque no tenía ninguna gana de leerlo. Es el típico libro que tienes ahí que todo el mundo dice que está muy bien, pero no sé por qué me daba muchísima pereza. No sé, tenía la idea de que iba a ser muy denso, muy tristón, no sé, sobre todo denso y pesado. Y nada que ver, de verdad, hacerme caso porque es un libro que te atrapa desde el primer momento. La protagonista es Andrea, que llega a Barcelona en plena posguerra para cursar sus estudios universitarios. Y mientras tanto se va a quedar viviendo con sus tíos y su abuela. Y bueno, lo sorprendente es que su familia está totalmente chiflada, están todos desquiciados, son personajes muy grotescos con los que tiene que convivir y vamos viendo cómo el personaje de Andrea se va desenvolviendo entre esa oscuridad y entre esas situaciones tan estresantes, y por otro lado lo comparamos con su vida en la universidad, que es mucho más luminosa. Pero bueno, la verdad es que el libro es interesantísimo, principalmente por los personajes tan tenebrosos y agobiantes y realistas que nos muestra. Nos habla también claramente de la posguerra. Es un libro que a mí me parece sorprendente por todo lo que te muestra: la crudeza, la crueldad, la violencia, la pobreza que había en aquellos años. Y la verdad que si habéis leído libros de Edgar Allan Poe, o sobre todo a mí me recordó mucho a Shirley Jackson y Siempre hemos vivido en el castillo, por esa angustia y esos personajes así siniestros que no sabes por dónde te van a salir, pues a mí me recordó mucho ese estilo de novela Nada. También es verdad que la comparan con Cumbres Borrascosas y yo al principio decía, no lo veo, pero luego le encontré ciertas similitudes, sobre todo eso, en esa atmósfera, los personajes. Bueno, es un libro que me ha sorprendido muchísimo. Sé que no es para todo el mundo, parece original, distinto, además escrito en aquella época que tuvo que ser algo totalmente rompedor y bueno, que me gustó mucho, vamos. El siguiente libro que estuve leyendo durante todo el mes fue una relectura, la de American Gods de Neil Gaiman. La relectura la estuve haciendo con mi hermana Oli y también Elena, aunque Elena va muy atrasada, la pobre, porque tiene un montón de lecturas ahí a medias. Pero bueno, el caso es que teníamos muchas ganas de hacer esta relectura porque básicamente va a salir ya la serie y yo es que no me acordaba de nada porque, a ver, tengo aquí la fecha y para que os hagáis una idea, en el 2003 me compré y me leí este libro, bueno, me lo regalaron, en el 2003, o sea, lógicamente no me acordaba de nada, me acordaba de un par de cosas del principio y de alguna del final, pero, o sea, ha sido como leerlo desde cero. En American Gods nuestro protagonista es Sombra, que es un hombre que sale de la cárcel después de 3 años allí y bueno, va a reencontrarse y rehacer su vida pues con su mujer, ya tiene un trabajo y todo, hasta que se encuentra con Wednesday, que es un personaje bastante peculiar y que lo contrata para trabajar con él. Entonces empieza una especie de road trip por Estados Unidos en el que va a encontrarse con diferentes dioses del siglo XXI, que es una pasada. Creo que lo mejor de este libro, no sé, son las ideas que tiene. A veces me da la impresión de que Gaiman podía haberlo desarrollado mucho más y mucho mejor, porque el tema de los dioses campando por la tierra, cómo estarían a día de hoy esos dioses que vienen de diferentes rincones del mundo, cómo se encontrarían en Estados Unidos, qué vida llevarían. La idea me parece fascinante y utiliza bueno, muchos tipos de dioses de diferentes mitologías, que es lo que hace para mí este libro tan genial. Pero por otra parte está tan centrado en Sombra, que es un personaje totalmente acelga. Es que es una puñetera acelga Sombra. Y no sé, tan plano que me ha encantado el libro de igual manera, pero su personaje me ha puesto un poco nerviosa. Y bueno, no sé, es una novela, voy a decir, densa. La verdad que si no habéis leído nada de Neil Gaiman, os recomiendo empezar por aquí, que por cierto tengo un vídeo sobre este tema, o sea que os lo dejo por ahí arriba. Pero bueno, que es, yo creo que el libro así más denso, más largo, más intenso de Gaiman, y yo tengo que decir que hasta la mitad no me enganché, o sea, la primera parte lo leí bien y tal, pero con calma, no acababa de atraparme realmente, y de hecho lo recordaba como más trepidante de lo que luego al final es, porque es un libro muy intimista en cierta manera.
Y bueno, es genial la segunda parte, cómo ata todos los cabos, cómo todos los personajes luego están conectados, cómo, bueno, esa magia que hace Neil Gaiman al final, que te quedas con la boca abierta por un montón de sorpresas, giros y cosas que siempre acaban encajando. Y bueno, pues nada, que Laura es el personaje de este libro, me gustó muchísimo. Interesante, original, diferente, aunque ya digo que muy denso, sobre todo al principio bastante denso. Y Sombra, ay, esa celga. Yo cometí uno de esos caprichos que no puedo evitar a veces y me compré el día antes de la Revolución. Ay, caprichinos. Bueno, el caso es que no pude evitarlo porque esta edición lleva llamándome desde que salió, que a ver, igual salió hace un mes o dos, no penséis que llevo mucho tiempo ansiándola, pero me parece una pasada y es un libro que está intrínsecamente ligado con Los desposeídos, que es un libro del que os hablé hace muy poquito, que me encantó, de Ursula K. Le Guin, y me dije, es que tienes que leerlo ahora, porque están conectados, y si lo lees dentro de 2 años ya no te vas a acordar de nada y no va a molar lo mismo. Las excusas que me pongo yo para comprar. Y bueno, el caso es que la verdad que da igual, porque tiene una conexión pero muy lejana con el libro, lo podéis leer de manera independiente, aunque creo que os va a hacer más ilusión si conocéis la historia de Los desposeídos. Y es un relato, ya veis, muy cortito, con unas ilustraciones súper chulas. Son 60 páginas, se lee, nada, en un ratito. Pero me sorprendió, como todo lo que hace esta mujer me sorprendió, porque nos habla de esta mujer que hace la revolución realmente y cambia las cosas completamente, la manera de entender la vida y la política y la sociedad en la que vive, y cómo es una anciana en estos momentos y ella no ha podido disfrutar de todo ese cambio que ahora los jóvenes pueden disfrutar, y hace muchas reflexiones muy interesantes, cómo vive en el pasado, y realmente ella como persona le ha merecido la pena todo lo que ha puesto ahí cuando no ha podido disfrutar nada. No sé, es un relato muy muy intimista, está tan bien escrito que a mí me encantó. Y después de todo el tiempo que pasé leyendo American Gods, que parece que no, pero pasé mucho tiempo, mucho más que leyendo nada, pues me apetecía algo ligerito y me lancé sobre Patricia Brent Solterona, de Herbert George Jenkins. Y había leído eso, que era una novela ligera, entretenida, divertida, y es precisamente eso. A mí me recordó muchísimo a las películas clásicas tipo La fiera de mi niña, esas comedias románticas de aquellos años que me encantaban. Pues es muy de ese estilo. Está ambientado en la Primera Guerra Mundial, pero la verdad es que la Primera Guerra Mundial me parece como de telón muy de fondo. Está claro que el autor no quería remarcar en absoluto el drama, porque esto era una comedia para precisamente olvidarse de esos dramas que estaban sucediendo, porque creo que lo publicó de hecho durante la Primera Guerra Mundial. Este libro es una comedia de enredos total y la verdad es que es muy divertido cómo se mete nuestra protagonista Patricia en una serie de líos completamente absurdos, porque ella vive en una pensión y todos allí son unos cotillas insoportables. Y como tiene 25 años o cosas así y aún no tiene pretendiente, pues la critican muchísimo, hasta que un día ella se harta y dice que realmente que tiene un prometido y que va a quedar con él. ¿Qué pasa? Que la persiguen directamente y de repente ella se ve totalmente humillada en un sitio donde supuestamente iba a quedar con su prometido y no ha quedado con nadie. Y en fin, así comienza esta comedia romántica totalmente loca, que bueno, es lo que digo, muy ligera, muy divertida para pasar el rato. A mí me lo hizo pasar muy bien, me la leí muy rápido, no sé si no llega a 300 páginas, y es un libro con el que me lo he pasado muy bien, que tampoco es que me haya cambiado la vida ni nada por el estilo, pero que recomiendo si eso es lo que buscáis, un rato agradable para reíros y abstraeros un poco. Y por último me leí 2 libros de Roald Dahl, por un lado El Super Zorro y por otro El Gran Gigante Bonachón. Hace ya tiempo que me venís pidiendo un vídeo sobre Roald Dahl y pues me he puesto las pilas. Quiero leerme todavía unos cuantos más antes del vídeo, o sea que no os hagáis ilusiones que todavía va a tardar en llegar, pero bueno, poco a poco me voy leyendo más libros de estos que yo considero así indispensables antes de ponerme a hablar sobre este autor. Y bueno, los 2 me han gustado, obviamente me ha gustado más El Gran Gigante Bonachón porque es más grueso y cuenta más historia. Esto es como una pequeña fábula más infantil y más nada, que te lo lees en un momentín. Pero El Gran Gigante Bonachón me ha gustado bastante, y eso que sigue sin llegar a nivel tipo Matilda, es un libro mucho menos divertido y la segunda parte me gustó bastante menos que la primera. Pero aún así tiene ese encanto de Roald Dahl de que siempre te mete ahí algunos pequeños toques para que reflexiones. Y es un libro bonito, simplemente. Es un libro entrañable y bonito y que también tiene sangre y muerte, porque a Roald Dahl le encanta ser
bruto, que es algo que también me encanta a mí. Y bueno, recomendable. Con Superzorro me pasa lo mismo, creo que es un libro mucho más para los niños que para los adultos. Es que es una fabulita así muy pequeña, me hace gracia porque es eso, imita mucho las fábulas tradicionales y los cuentos así clásicos, con su sentido del humor muy cortito y bueno, que disfruté pero que tampoco me va a marcar. Está bien escrito y bueno, están bien los dos. Estos fueron los libros que leí durante el mes de marzo y ahora vamos a hablar de los cómics. Cómics, realmente solo he leído uno, que es este de Hulka. Me lo recomendaron las chicas de Fangirl, que normalmente aciertan siempre conmigo, pero no siempre podía ser. Hulka es un personaje que desde siempre que me atrae. Es eso de que sea superheroína, pero que sea abogada, no sé, creo que da para muchísimo. No me ha gustado mucho, creo que, no lo sé, depende mucho de la persona, pero a mí se me ha hecho bastante plano toda la historia, bastante insulsa, no me ha enganchado en ningún momento, no me ha hecho gracia. Creo que la propia Hulka está bastante, no sé, me pareció bastante prepotente, que no conseguía conectar con ella y poco he encontrado que me haya gustado de la historia. El dibujo tampoco me ha gustado mucho. La primera parte, bueno, la segunda parte, el dibujo es horroroso, o sea, francamente no entiendo, o sea, entiendo que tengan que coger diferentes dibujantes, pero ¿esto qué es? ¿Esto por qué? ¿Por qué? Si no tiene nada que ver, es que hay que mantener cierta continuidad, por favor, o sea, esto horroroso, no me gustó nada y ya no pude concentrarme. Y ya digo que la historia en sí no es que esté mal, pero a mí, personalmente, no me dijo nada, o sea, fue como... Lo leí como quien lee una revista y se acabó y no hubo más. O sea, yo no lo recomendaría básicamente por eso, porque creo que es muy sencillo, muy simple. Igual más adelante la historia se pone más interesante, pero no le encontré nada realmente interesante. Pasando al manga, primero vamos a hablar de dos mangas, los dos me gustan muchísimo y el primero es Rank y el mundo gris, y que además nos viene con una super postalita porque los de Tomodomo se lo curran un montón. Y este manga me encanta, lo leí por Scans, es un manga de fantasía, mitología clásica, costumbrismo. Es muy japonés, pero luego el dibujo tampoco es tan japonés, tiene un estilo así un poco occidental también a veces. Y es una historia que me gustó tantísimo cuando la leí, que tiene romance, que tiene amistad, que tiene acción, que sobre todo el punto ese de mitología y de fantasía es que me pierde. Y bueno, me encanta, no sé, ya no me acuerdo cuántos tomos son, o sea, en cuántos tomos, no sé si eran 5 tomos, bueno, no es muy larga, no es un manga muy largo, de hecho cuando se acabó fue como, ¿por qué? O sea, podías haber seguido 20 tomos, que yo aquí iba a seguir porque me gustaba muchísimo. Y bueno, es una pasada poder tenerlo, porque además me gusta muchísimo el dibujo de esta mujer, me parece una preciosidad. Y bueno, también, a ver, no quiero crear unas expectativas locas, porque tampoco es que sea un manga que digas como Monster o una historia que digas, bueno, es que es tremendamente intensa. No, es entretenimiento, pero está tan bien hecho y tienen tanto carisma los personajes, es tan entrañable de leer, es una lectura ligera, pero genial, o sea, me encanta, me gusta muchísimo. Y por Dios, darle una oportunidad, porque tienen que traernos más obras de este estilo que son una pasada. Por último vamos a hablar de Emma, que es ese manga que por cierto tengo una reseña en el blog que os la dejo. Me leí los 2 últimos tomos, que ya veis que son unos tochales, me la hice en inglés porque en español está totalmente descatalogada. El quinto son solo historias cortas y el cuarto, la mitad, también son historias cortas. Con lo cual eso fue lo que yo leí. Yo había terminado la historia, pero me quedaban por leer esas pequeñas historias cortas. Tengo que decir que me han encantado, me ha gustado muchísimo más de lo que pensaba esas historias, porque yo decía, bueno, vale, o sea, para completar tal, pues vale, bien, pero que tampoco me va a emocionar. Pues no, me equivoqué, me emocionaron muchísimo, porque la autora ya se nota que tenía un cariño a todos los personajes, desde los principales hasta los más secundarios, que te lo transmite. Y es tan guay saber más de la vida de esos personajes que aparecían de manera totalmente esporádica o secundarios a los que no tuvo tiempo de desarrollar. Es una sensación tan guay poder, no sé, descubrir un poco más de ellos. Además, la última historia sí que continúa un poco con la historia principal y le da el broche así final. Tristemente, ya digo, solo la podéis hacer en inglés. Además, estos tomos son caros, bastante caros, pero para mí merece mucho la pena. Es una historia que me ha encantado y creo que voy a releer muchas veces, que es Inglaterra victoriana,
pero contada con mucho cariño, con personajes muy carismáticos y que además, ya os digo, que mejora con cada tomo. O sea, el principio estaba bien, pero es que los últimos tomos han sido maravilla, o sea, pura maravilla. Bueno, y eso ha sido todo. Ya veis que ha sido un mes bastante intenso, va a quedar un vídeo larguísimo, lo siento. Ya sabéis que este mes se lo estoy dedicando a la literatura española. Todavía no he contado a ver qué libro gana, que si visteis el último vídeo pues todavía podéis votar, de hecho, que estoy empezando las lecturas por los libros fijos que tenía. Pero bueno, más adelante os acabaréis enterando de qué libro gana y cuál es el que por fin leo. Creo que me va a dar tiempo a leer al menos 2, me da la impresión, de los que os propuse. Y nada, que muchísimas gracias también por la participación, que me sorprendió un montonazo todos los comentarios que hay ahí. Y bueno, pues nada más, muchas gracias por estar ahí como siempre, nos vemos pronto y adiós.